2 días antes de casarme, encontré a mi suegra sentada en mi silla. No en cualquier silla, en la silla del tocador que yo misma había restaurado a mano, la que estaba frente al espejo donde esa mañana había probado mi velo por última vez. Estaba aplicándose crema de mis frascos como si llevara años viviendo allí. Y Rodrigo, mi prometido, estaba en el pasillo acomodando sus maletas con la misma expresión tranquila con la que uno organiza ropa de temporada. 11 segundos de silencio absoluto. Yo los conté. Luego sonreí, me di la vuelta, y fui a la cocina a prepararme un café. Lo que ninguno de los dos sabía es que esa taza de café era el inicio del fin de muchas cosas. Antes de que te cuente cómo terminó todo, dime desde dónde estás viendo esto en los comentarios. Dale like y suscríbete si alguna vez has tenido que enseñarle una lección a alguien que jamás la olvidará. Me llamo Sofía. Tengo 32 años y vivo, o vivía, en un apartamento de 120 metros cuadrados en el centro de Monterrey, que compré yo sola a los 29 con el bono de fin de año de mi empresa. Soy directora de operaciones de una firma de consultoría financiera. Nadie en la familia de Rodrigo sabía exactamente qué significaba eso. Solo sabían que trabajaba en una oficina y que me vestía bien para ser tan joven. Rodrigo y yo llevábamos 4 años juntos, 2 de ellos comprometidos, y yo amaba a ese hombre con una claridad que ahora me parece casi ingenua. Era arquitecto, brillante en su trabajo, generoso conmigo, y completamente ciego cuando se trataba de su madre, Graciela. Graciela Fuentes de Montoya. Si alguna vez necesitas una definición visual de mujer que sonríe mientras te hunde, búscala a ella. Desde el primer día me trató con esa amabilidad calculada que solo usan las personas que ya decidieron que no te aceptarán. Me llamaba la novia de Rodrigo incluso cuando ya teníamos fecha de boda. Jamás Sofía. Jamás nuestra futura nuera. Una vez, en una cena familiar a la que asistieron 17 personas, me preguntó en voz alta si yo sabía cocinar comida de verdad o solo pedía a domicilio porque las mujeres de carrera a veces descuidan esas cosas. 17 pares de ojos me miraron. Yo tomé un sorbo de vino tinto, asentí con calma y respondí, cocino muy bien, Graciela. Pero también sé delegar. Por eso tengo tiempo para las dos cosas. 3 personas se rieron. Ella no volvió a mencionar el tema esa noche. Lo que Graciela no sabía, lo que nadie en esa familia sabía, era que el apartamento donde Rodrigo y yo íbamos a vivir después de la boda estaba registrado únicamente a mi nombre. Rodrigo lo sabía, por supuesto, pero nunca le había dado importancia porque entre nosotros todo era nuestro. Lo que tampoco sabían era que 3 semanas antes de la boda, yo había cerrado una operación que me dejó una comisión de $47,000 netos. Ese dinero estaba en una cuenta que solo yo conocía, en un banco donde nadie de esa familia tenía la menor conexión. Yo no era la novia de Rodrigo. Era la dueña del suelo que pisaban. La noche en que Graciela llegó, Rodrigo me explicó todo con esa voz suave que usaba cuando sabía que había cruzado una línea. Su mamá había tenido un problema con la vecina en su casa de Saltillo. Un malentendido que la hacía sentir incómoda quedarse allá. Solo sería unos días. Me dijo todo esto mientras yo observaba que Graciela ya había colocado sus santos de yeso en mi repisa de la sala, encima de los libros que yo coleccioné durante 10 años. Había movido mis plantas para poner su bolsa. Y había dejado su abrigo sobre el sillón que costó más que el viaje de novios que aún no terminaba de pagar Rodrigo. Asentí. No dije nada. Fui al cuarto, cerré la puerta, y llamé a mi amiga Valentina. Valentina Ríos es abogada especializada en derecho inmobiliario y lleva 11 años siendo la persona que me dice la verdad antes de que yo me permita sentimentalismos. ¿Tiene contrato de arrendamiento? ¿Tiene llave propia? Rodrigo la invitó formalmente, me preguntó sin saludar siquiera. No, no y no. Entonces técnicamente es una intrusa en tu propiedad y tú eres la única que puede pedirle que se vaya. Hice silencio. ¿O prefieres casarte primero y complicarte el doble? Esa noche dormí en el cuarto con 3 ideas muy claras girando en mi cabeza. Primera, no iba a pedir nada a gritos. Segunda, no iba a llorar frente a nadie. Tercera, había una nota que debía escribir antes de que amaneciera. A las 6:17 de la mañana del día siguiente, coloqué la nota sobre la cafetera, el único lugar donde sabía que Rodrigo la encontraría antes que su madre. Tomé mi bolso, mi laptop, mi pasaporte y las llaves del coche. Llamé a Valentina para que me recogiera. Y mientras bajaba en el elevador de mi propio edificio,
por primera vez en semanas, respiré hondo y sentí algo parecido a la paz. La nota tenía exactamente 4 líneas. No era una despedida. Era una invitación a elegir. Y lo que Rodrigo hiciera con ella en las próximas horas determinaría todo lo que vendría después. La nota decía: Rodrigo, tienes hasta el mediodía para pedirle a tu madre que regrese a Saltillo. Si no lo haces, seré yo quien se vaya. Y esta vez no será solo por unos días. El apartamento, como sabes, está a mi nombre. Piénsalo bien. Te quiero. Sofía. 4 líneas. Sin mayúsculas innecesarias, sin signos de exclamación, sin amenazas vacías. Solo los hechos, ordenados con la misma frialdad con la que presentaba informes a la junta directiva de mi empresa. Valentina me esperaba abajo con 2 cafés y esa expresión que tienen las personas inteligentes cuando están a punto de decirte te lo dije pero deciden no hacerlo. Pasé la mañana en el estudio de Valentina, trabajando desde su mesa de reuniones como si fuera un martes normal. A las 9:43 me llegaron 3 llamadas perdidas de Rodrigo. A las 10:15, un mensaje de Graciela desde el teléfono de él que decía: Sofía, creo que estás exagerando. Todas las familias pasan por un periodo de adaptación. Lo guardé en capturas. Siempre guardo capturas. A las 11:58, Rodrigo llamó una vez más y esta vez contesté. Su voz sonaba diferente, más delgada, como cuando algo que creíste sólido empieza a mostrar grietas. Mi mamá dice que no tiene a dónde ir, me dijo. Yo respondí, y yo te digo que tienes 2 minutos para el mediodía. Colgué. Al mediodía y 3 minutos, Rodrigo me envió una foto, las maletas de Graciela junto a la puerta del apartamento. Luego un mensaje: le pedí un taxi. Por favor, vuelve. Volví. Pero algo en mí ya sabía que ese apartamento, esas paredes que yo había pintado, esos pisos que yo había elegido, ya no se sentían del todo míos dentro de ese matrimonio que aún no había comenzado. Y así fue como descubrí que el problema no era solo Graciela. El problema era que Rodrigo nunca había decidido verdaderamente con quién estaba. La boda se pospuso. No se canceló, eso vino después, y con más dignidad de la que cualquiera esperaba. Durante las 3 semanas siguientes, Rodrigo y yo tuvimos conversaciones que deberíamos haber tenido 2 años antes. Fue en esas conversaciones donde salieron a la luz las cosas que Graciela le había dicho de mí en privado durante 4 años, que yo era demasiado independiente para ser buena esposa, que mi trabajo era una forma elegante de no querer tener hijos, que el apartamento a mi nombre era una trampa para controlar a su hijo. Rodrigo me lo contó todo con vergüenza genuina. Y yo lo escuché con una calma que me sorprendió a mí misma, porque en ese momento entendí que la traición más profunda no había sido de Graciela. Había sido de un hombre que eligió el silencio cómodo sobre la verdad. Aquí entra Ernesto, el hermano menor de Rodrigo, que siempre me había caído bien pero que durante años se había limitado a reírse de los comentarios de su madre con esa risa nerviosa de quien sabe que algo está mal pero no quiere pagar el costo de decirlo. Ernesto me llamó una tarde, sin que Rodrigo lo supiera, y me dijo: Sofía, lo que mi mamá hizo estuvo muy mal. Y lo que Rodrigo permitió también. Quiero que sepas que no todos pensamos igual. Fue un gesto pequeño, pero honesto. El tipo de honestidad tardía que no cambia el pasado pero que sí dice algo sobre quién quiere ser alguien en el futuro. La primera etapa del derrumbe de Graciela llegó sola, sin que yo tuviera que mover un dedo. Resulta que el problema con la vecina en Saltillo no era un malentendido. Era una demanda por daños a propiedad común que Graciela había estado ignorando durante 8 meses. Valentina me enteró sin que yo se lo pidiera, simplemente porque es el tipo de información que circula entre abogados. La demanda implicaba una multa de $12,000 mensuales acumulados y la posibilidad de embargo de su vehículo. Graciela había ido a casa de Rodrigo no por drama emocional, sino para esconder sus activos. Hay que admirar, aunque sea un segundo, el nivel de estrategia. Lástima que se topó con alguien que llevaba años leyendo contratos antes de firmarlos. La segunda etapa ocurrió en la reunión familiar de cumpleaños de la abuela Montoya, a la que asistí porque Rodrigo me lo pidió y porque, honestamente, quería ver cómo quedaba el tablero. Graciela le contó a media familia que la boda se había pospuesto por problemas de Sofía con los nervios. 18 personas asintieron con esa condescendencia suave que usan quienes creen que tienen el relato de tu vida. Cuando me tocó hablar, dije simplemente: en realidad la pospuse yo. El apartamento donde íbamos a vivir es mío, y decidí que antes de compartirlo quería tener claridad sobre con quién lo iba a compartir.
Silencio. La abuela Montoya, que tiene 81 años y dice exactamente lo que piensa, soltó, eso me parece muy sensato, hijita. Graciela no volvió a hablar en toda la tarde. La tercera etapa fue la más silenciosa y la más definitiva. Rodrigo y yo terminamos de mutuo acuerdo 6 semanas después de la fecha original de la boda. Sin escenas, sin abogados, sin rencores performativos. Él se fue a vivir con un amigo. El apartamento quedó en paz, con mis plantas en su lugar y mis libros en la repisa. Graciela, sin el respaldo económico que esperaba de un hijo casado con la dueña del piso, tuvo que regresar a Saltillo a enfrentar su demanda. Ernesto, para su crédito, fue el único de la familia que me escribió para desearme lo mejor sin pedirme nada a cambio. Aprendí que la valentía no siempre se parece a un grito. A veces se parece a una nota de 4 líneas sobre una cafetera. A veces se parece a respirar hondo en un elevador y decidir que tu paz vale más que cualquier vestido de novia. Aprendí que hay personas que entran a tu vida para enseñarte exactamente lo que no quieres, y que esa también es una forma de amor, la más difícil, pero a veces la más necesaria. Y aprendí que el poder real no se anuncia. Simplemente existe, y los que necesitan saberlo, tarde o temprano, lo descubren. Si esta historia te resonó, cuéntame tu experiencia en los comentarios y suscríbete para más historias que te recuerdan que nunca estás sola.